Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche, programa o emisión número 163, Largo Camino. Elisa vive en una importante ciudad, más concretamente en la capital. Es estudiante de medicina. A las 3 de la mañana de un día cualquiera, estaba dormidita, sintió que alguien o algo caía en su cama o se sentaba en su cama. Perturbada por el movimiento de la cama, decidió que prendía la mesita de noche para mirar y así lo hizo. No había nada ni nadie en el cuarto. Extrañada, pues, volvió y se recostó, apagó la lámpara de la mesita de noche y, estando ahí ya otra vez medio dormida, ¡pum!, en la cama se le meció. Miró, prendió la lamparita, miró para todo lado y nada. ¿Qué será esto tan raro? Es como si se sentaran en la cama y se movían. Se recostó, dejó la lámpara de la mesita de noche prendida, se recostó, se arropó y cuando ya estaba cogiéndole nuevamente el sueño, todo comenzó a moverse, como a temblar. La cama se sacudía, miró las cortinas de la ventana y se movían, miró los cuadros y también se movían. Pensando que era un temblor, rápidamente saltó de la cama, salió al corredor de su casa gritando: mamá, 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 está temblando, y se salió de la casa. Al salir y llegar a la calle no había nada. En eso llegó la mamá de mi hijita. ¿Qué pasa? No, mi mamá no sintió el temblor. No, yo no sentí nada. ¿Tembló? Sí, es mi cuarto, temblaba todo como loco. De tan raro, no se sintió. Regresaron al cuarto, a la casita, pusieron la radio, no había noticias de temblor. Quién sabe qué sería que le pareció que había temblado. Regresó a su cuarto, se acostó y al día siguiente madrugó para su universidad, una universidad ubicada en las faldas de los cerros tutelares de Bogotá. Tiene un hospital universitario y ella pues estaba haciendo ahí su trabajo de educación estudiante. Pasaron los meses, las semanas, y ella, mirándose al espejo como lo hacen todas las damas, se notó en el vientre algo raro. Y entonces llamó a la mamá, le dijo: mamá, ¿esto qué es? Ay, mijita, ¿usted por qué tiene eso? ¿Qué es eso, mamá? Yo: son estrías, las estrías propias del embarazo. Yo, que voy a tener estrías, y miró y todo, y se miraron así, estrías tenía en la barriguita, y entonces se dio cuenta de que estaba un poquito la barriguita desgonzada, el cuerito desgonzado, y de tan raro, yo, ¿por qué voy a tener eso? No le dieron más atención, pensaron que se había engordado en cualquier momento y que el cuerpo había respondido y que no se habían dado cuenta, etcétera, etcétera. Tiempo después, ahí en el mismo hospital, ella, por razones de cosas de mujeres, tuvo que asistir donde la médica especialista en mujeres, y la médica la examinó y todo eso, y entonces le preguntó cómo le fue con el embarazo. El niño ya está grande. ¿Cómo así, doctora? ¿Que cuál embarazo? Yo no he tenido hijos. ¿Cómo que no? Usted hace unos meses o unos meses, digamos, no me acuerdo bien cómo era la fecha, tuvo un hijo.
No puede ser, doctora. Yo soy soltera, sí tengo mi novio, mi vida íntima bien, normal y todo, pero yo nunca he estado embarazada. Y mucho menos que vaya a tener un hijo. Le dijo, sí, espera y verá. Volvió, la examinó, le hicieron exámenes de todo. Es bien raro, mi hijita, porque hay una dilatación propia de lo que es el embarazo y el alumbramiento. ¿Cómo así, doctora? Que sí, usted tuvo un hijo, o una niña, o un niño, pero usted tuvo un hijo. No, doctora, yo no. Bueno, pasó la cosa, llegó y le contó a la mamá, mamá, mire lo que me yo nos vamos a otro médico y otro médico de la familia. La miró, la observó, auscultó, como dicen en términos técnicos, y sí, había tenido un bebé. Imposible. Mandaron a hacer exámenes de sangre y todo eso, y ahí como que aparentemente queda algo de una hormona o algo así. Y sí, efectivamente, todo indicaba que había tenido un hijo. Han pasado los meses y la pregunta continúa. ¿Elisa fue mamá? ¿Por qué no supo que había sido mamá? Y si fue mamá, ¿por qué no recuerda? ¿Y por qué no hay una brecha en el espacio-tiempo, o lo que quieran, como quieran llamarlo, en que estuvo embarazada o un alumbramiento? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurren estas cosas? No es solo un testimonio. La ciencia no lo acepta, dice que es ficción, que son fantasías creadas por la mente, etc. Cuentos son. Bienvenidos a estos cuentos de la noche. Hace unos años, haciendo un viaje por Pandy y Cononso, recorriendo la ruta de Bochica y viendo piedras marcadas y ese tipo de cosas, me llevaron adelante, yendo para ahí Cononso a conocer una piedra. Ahí está la foto. No es una piedra, en realidad es una laja sobre la cual circula un río que se seca en verano y se moja o discurre el agua en invierno. Ahí está, es una figura rara, una figura extraña. Pero cosa curiosa, ahora miren esto, esa misma figura se repite casi similar en muchas partes del mundo. Australia, India, Indonesia y demás se ve esta figura. Los científicos, por allá indagando cosas del plasma y la electricidad y el magnetismo, se pusieron a investigar y encontraron que hay unas formaciones de plasma que se dan. Y un científico de ellos, que había recorrido el mundo con una mente abierta, y había visto esta clase de dibujos de arte rupestre en rocas en diferentes partes, le llamó la atención que el plasma, ese plasma que vemos en los experimentos, era muy similar al que se dibuja en los petroglifos, en los jeroglíficos, en el arte rupestre en general. Hasta el momento, la única teoría es que quizás en el pasado, en algún momento de la prehistoria que no conocemos, la prehistoria olvidada, que no aceptan ni los arqueólogos ni los antropólogos, alguien vio eso. Ellos están más interesados en la datación,
están más interesados en la cultura que vivió, los años hace que hicieron eso, etcétera, pero le prestan poca atención a lo que son los ideogramas y su interpretación. No le dan atención a estas representaciones. No, esto es lo que hizo la cultura tal, pero ¿qué significa ese dibujo que vemos en la roca? La historia sobre este plasma está en nuestro canal. Los invito para que lo reconozcan o se formen una idea sobre algo que no aceptan. Eso no existe, es demasiada fantasía. Eso dicen. A mí no me quieren ni los antropólogos ni los arqueólogos, no me dan entrevistas. Me ven por ahí llegar con cámaras y se van y se esconden. Y no me quieren porque es que lo que yo hablo, lo que digo y he dicho a lo largo de los años es que la historia, la prehistoria está por reescribir. Que lo que nos han contado, pienso yo, por lo que he visto a lo largo de las décadas, le falta. A eso le falta pelo para hacer moña. Hace muchos años estuve yo en la Sierra Nevada del Cocuy, más exactamente en Huicán. Recorrimos unos nevados que se llaman Ritacuba. Los archivos desafortunadamente no funcionaron muy bien. Allí estábamos nosotros en una parte cercana al nevado y al otro lado había un nevado, y entonces el camarógrafo Hernando Sánchez vio dos personas paradas allá, y esto tan raro que es. Me dice, oiga, Roto, a mí me dicen Roto en el medio, mire esos dos allá, y esos dos estaban allá parados y nos estaban mirando. Y miramos por la cámara y ellos los parados allá mirando. En una lejanía y una soledad total. Estuvimos ahí trabajando como 3 horas y allá parados los dos personajes. Nos bajamos, el vestido era oscuro, no puedo decir si negro, era oscurito. El caso es que nos bajamos echándole ojo, y al mismo momento que nosotros comenzamos a bajar del nevado Ritacuba Blanco, ellos comenzaron a bajar. Cosa extraña, en el carro, en una carretera solitaria. Es que no había ni zancudos en esa carretera, mirando a ver si veíamos nada. Llegamos a las cabañas que dan acceso a ese camino y preguntamos que si había pasado algún carro o algo, algunos turistas o algo. No, que no ha pasado nada. ¿Hay turistas allá arriba? No, no lo hay. Pasamos la noche vigilando y no bajó nadie. Misterio. Y hablando del Ritacuba, con el tiempo volví yo al pueblito de Cocuy. Y estando allá en el Cocuy, hablando, me invitaron a una reunión donde había cervecita, chimos, y había carneros, carnerito chivo preparado en una olla, delicioso. Y me puse yo a hablar con alguien de ahí, ya los viejos, porque me gusta hablar mucho con los viejos que tienen unas historias fabulosas, y como ya no tienen nada que perder, ellos cuentan abiertamente las cosas. Este señor hablaba que en tiempos antiguos en el Ritacuba, cercanías del Ritacuba, hay una laguna grande que hay por allá a los lados de ese cerro nevado. Había un monolito de piedra. Yo lo conocí, no tengo el video, desafortunadamente. Es un cuadrado de roca acomodada, perfecta. Y él decía que esa era la frontera que los antiguos le habían puesto a unos individuos, sujetos, seres, monstruos, como los quiera llamar,
blancos que caminaban por el nevado y a veces bajaban hasta las zonas boscosas y volvían y subían y que ellos los veían, y ellos habían puesto ese mojón grande de piedra como de unos 2 o 3 metros de ancho por unos 50 tal vez de alto, rectangular, y que habían puesto esa formación, esa roca, ese mojón lo habían puesto para ponerle un límite a esos individuos, seres, monstruos, como los quieran llamar, para que no bajaran porque les tenían mucho miedo. Que no hacían nada, pero de todas maneras eran tan grandes, tan blancos y tan peludos que les daba miedo. Y hablaba él de que los que se aventuraban a ir al borde de la nieve, que en esos tiempos antiguos bajaba muchísimo, hoy en día casi que ni hay, encontraban huellas de pies grandes, huellas de como de ser humano, pero en unas patonas grandes, gigantes. Entonces, en estos días, recopilando esos cuentos, mirando mis libretas de notas, encontré la versión y recordé lo de Sasquatch o pie grande, como lo llaman en Norteamérica o como lo llaman también en Asia, por allá por los lados del Himalaya. La pregunta es, ¿aquí hubo también en los nevados o hay también en los nevados seres como ese que describía el señor en aquella reunión comiendo chivo y tomando cervecita, Simmons? No puedo asegurar nada, pero eso es lo que se cuenta. Y la gente cuenta cosas, puede que sea contada, recontada uno a otro, pero siempre en esas historias hay un hilo que conduce a algo que verdaderamente ocurrió. Sierra Nevada del Cocuy, que ya no es Nevada sino Sierra Pelada del Cocuy. Todavía cuando es invierno cae nieve y la gente piensa que es un nevado, pero ya la mayoría de los glaciales antiguos de nieve que se acumuló durante décadas y siglos tal vez ya se han derretido por causa de eso que llamamos cambio climático global, calentamiento global, efecto de invernadero y todas esas cosas que apenas, a duras penas, estamos comenzando a descubrir. Sasquatch, pie grande, mitos, cuentos, leyendas. A lo largo de todos los recorridos que he hecho yo por Colombia y con los años, tuve la oportunidad de ir una única vez al Nevado del Tolima. ¿Por qué fui? Pues porque es un sitio para descubrir y el placer de explorar así lo manda. Hay que mirar más allá de la montaña lejana y siempre encuentra uno cosas nuevas. Yo había estado en la Biblioteca Nacional, hay una sala muy, muy bonita, o muy interesante, no sé si exista aún en la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá, y allí hay una sala de investigadores. Por causa del periodismo y alguna vez haciendo un video sobre la historia de un expresidente de Colombia, y el bombo, el video, porque la historia de él, porque ya era presidente para la posesión de esas cosas, me mandaron a mí como novato a la Biblioteca Nacional, me sacaron la tarjetica de investigador y me tocó mirar periódicos buscando la historia de este expresidente. Había poquito. Era más la leyenda y el cuento, pero bueno. Cuando terminé, entregué pues las fotografías y lo que había que entregar en el noticiero y
cogí la costumbre de regresar a sala de investigadores y allí encontré un libro viejo que no encuentro el nombre en mi libreta, es el título. Y en el título en el libro ese viejito había una leyenda que es muy parecida a la del cacique Guatavita aquí en Cundinamarca, en la laguna de Guatavita, El Dorado. Y es que un general llamado Tolima se enamoró de la hija del cacique de esa zona de Ibagué, que era el antiguo Valle del Placer, que lo menciono yo en algunos cuentos relacionados con Rafaela y la Carmelinita, Valle del Placer. Y se enamoraron y como siempre ocurre, el suegro se opuso como así y desterró al general, al sargento, como quieran llamarlo de esa época, lo desterró y él se fue a la cumbre del Gran Nevado. Cuando los indígenas iban a cazar allá a ese nevado, se paraban hay unas hondonadas grandísimas, profundas, que no se ven desde abajo, pero sí cuando sube uno de esas hondonadas, la gente se paraba y gritaba Tolima y sonaba el eco. No sé si el nombre de Nevado del Tolima viene de ahí o tiene otra connotación histórica. Estuve en el lugar, buscando el lugar, ahí está la foto, estoy a un lado del Nevado del Tolima. Esto es en 1975. Conocimos ese lugar, un lugar bastante misterioso. Cuando bajamos, porque en esa época no había caminos, el ecoturismo no existía, los que se atrevían a subir eran con un guía, un vaquiano de la zona que iba con una mula, recogía la carga, las carpas, lo subía uno y luego cuando uno le había dicho, porque no había celular ni nada, él regresaba, lo recogía y lo bajaba. Nos tocó un señor campesino ya viejón, fuerte, fortachón. Los viejos cuentan historias raras, hay que escucharlos, dejar hablar y escuchar. Y él contaba que entre 1973 y 1974 hubo una excursión, o 77, yo estoy un poquito confundido, hubo una excursión de ciudadanos extranjeros que subieron al volcán Nevada. Ellos estuvieron allá arriba y los llevó el guía. Cuando el guía volvió, no él, sino que le habían contado, volvió con las mulas a recoger la carga, las carpas y demás. No los encontró. Y estuvo un día y una noche esperándolos ahí, gritando, caminó toda esa zona. Es aledaño al Nevado del Tolima, el Cucurucho, hay un valle que se llama el Valle del Placer, divino, hermoso. Y estuvo ahí esperándolos y no bajaban. Pasó la noche, el día siguiente, mediodía, no me bajo, esto les pasó algo. Estuvo al borde, a la orilla del volcán, y se bajó. Ya abajo, pues los estaban esperando los carros de los extranjeros, y arriba no están. Y en esa época era incipiente todo lo que era auxilio, lo que era montañismo de auxilio y eso. De todas maneras, hubo gente que salió a buscarlos nuevamente, no los encontraron. ¿Y qué pasa? Sin embargo, al sexto día, los excursionistas que habían estado arriba cerca o en el cucurucho del volcán y que debían haber bajado, aparecieron por la carretera que conduce de un sitio que se llama Termales a Ibagué. Iban caminando
Cuando los vieron, pararon los carros, ay, que ustedes dónde estaban, que los estábamos buscando, los tipos estaban como atontados. Eso contaba el viejito, que los tipos estaban como atontados, que no se ubicaban, que no sabían exactamente dónde estaban o qué habían hecho. Regresaron y ya pues se fueron para sus países y eso, pero de la historia no se supo nada. El caso es que estos señores estuvieron varios días que no aparecieron, no digo desaparecidos, no llegaban, no es de esto. La bajada del Nevado del Tolima, mucha gente ha muerto porque es muy peligrosa, muy difícil y hay que ir con un vaquiano. Por lo menos en esa época que no había caminos ni había trochas. Y ellos sin guía, sin nadie que les orientara, limpiecitos, que allá se arrastra uno, se raya con las matas, etcétera. En esa época venían limpiecitos, todos atontados, no sabían dónde estaban, como surumbáticos. ¿Dónde será que está? Les dieron un aguardientico, Simons. Se la tengo montada, Simons. Es puro chisme lo que han inventado de Simons. El caso es que queda la pregunta: ¿qué pasó? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo hicieron para bajar en una época en que no había trochas ni caminos y que lo único que lograba era un vaquiano con una mula y no había camino real sino pura vegetación y había que cruzar abriendo vegetación? ¿Qué les pasó? ¿Qué se supo después? Nada. Esa historia en el volcán Nevado del Tolima desapareció. Me queda en mi mente el recuerdo del Valle del Placer, hermoso, y de cómo gritaba yo en una hondonada de origen glacial cuando los nevados bajaban sobre toda esa cumbre hace cientos de años. Abrió esos huecos y gritaba Tolima, y el eco retumbaba por toda la montaña. ¿Será que ese general existió? ¿Quién era la chica de la que se enamoró? Hay mucho misterio, mucho mito, mucha historia alrededor de nuestro país. Y estaba yo revisando archivos, historias, cuentos, y me encontré con lo de San Agustín. Y en mi libreta de notas puse un viaje que hice, puse negroides. Hay en Centroamérica unas cabezas de piedra talladas en roca durísima que son muy conocidas y hay mucha historia en internet, y esas cabezas tienen un rostro y el rostro es sin lugar a duda negroide. Los antropólogos dicen que no son negroides, sino gente que sufre el síndrome de Down. El caso es que dicen que eso, y que los que sufrían de síndrome de Down entonces los adoraban y los querían mucho y etcétera. Seguramente hubo muchos, porque son muchas las cabezas que se han encontrado, pero lo que son los labios, la nariz, el mentón, los ojos, indican una apariencia negroide africana. Ya en San Agustín, si uno mira la estatuaria de San Agustín, que tiene muchos misterios, se ha hablado mucha cosa, pero a eso le falta mucho pelo para hacer la moña. Si miramos las estatuas, se da uno cuenta de que la nariz, los rasgos son totalmente o muy aproximados al africano.
Hay mucha teoría y hay unas teorías que sugieren que los africanos en algún momento de la historia tuvieron un avance cultural muy grande, se hicieron navegantes, llegaron hasta América y de aquí comerciaban hasta África, etc. Eso no está probado. Pero sí llama la atención mucho estas cabezas de Centroamérica y llama la atención los rostros de San Agustín. Quedan las preguntas, misterios, fantasías que la gente de mente calenturienta se inventa para comenzar a hacer chismes y dañar todo lo que es la historia. Sobre todo la de Sudamérica y Latinoamérica, que no ha sido estudiada. Aquí vienen, hacen los estudios, se llevan las piezas, se llevan los estudios, no se sabe nada, no hay apoyo para los científicos verdaderos. Y los científicos, poquitos científicos que hay que estudiar eso, no hablan, no cuentan, no aceptan, les da pena hablar con uno. Yo los estimo mucho porque hice parte de eso. A todos ustedes, felicidades, mil gracias por su atención. Gracias por compartir este ratico en la noche del jueves. Viviana y yo continuaremos trabajando para llevarles a ustedes lo mejor de los cuentos de la noche.